Shabbat Shalom, bienvenidos, sean todos reunidos aquí como hermanos en esta casa del Señor, donde nos reunimos para escuchar su palabra y que ésta empiece a redarguir nuestro interior para traer vida, que es lo que el Padre está trabajando en cada uno de nosotros y requiere de nosotros la disposición para exponernos a su palabra. Acompáñenme a orar, por favor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Señor, venimos delante de tu presencia para pedirte perdón y estar a cuentas contigo. Necesitamos de ti, necesitamos de tu luz, de tu palabra, que es vida y vida en abundancia. Necesitamos de tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Y necesitamos, Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que crees en nosotros un corazón contrito y humillado, un corazón que te busque, que anhele estar delante de ti, escudriñando tu palabra. Durante estos días, Señor, has traído a nuestras mentes el anhelo de pedirte porque seamos expuestos a tu palabra y que el espíritu de revelación y el espíritu de conocimiento repose sobre tu pueblo, Señor, y sea levantado del letargo en el que se encuentra, para que estemos preparados para los días que vienen. Tu palabra dice, Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán sobre tu iglesia. Y aquí estamos, Señor, nosotros poniéndonos en la brecha, atendiendo a tu llamado, atendiendo a tu voz, esforzándonos cada día, porque es un mandato que tú diste. Esforzaos y sed valientes, no temáis, porque sabemos que tú estás con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Te lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, el Santo de Israel. Amén. Hermanos, esta palabra que vamos a estudiar en este día es una palabra quizás difícil de digerir para la mayoría, pero esperada y ansiada por aquellos que el Padre les está hablando constantemente y están esperando no el goteo de la palabra, no el rocío de la palabra, sino el chubasco de la palabra, como lo detalla Deuteronomio 32. Quizás a lo mejor estás acostumbrado a recibir gotitas de vida, pero el Señor nos está llamando a un tiempo especial, a un tiempo en el que necesitamos realmente estar nutridos de la palabra, porque entonces no estaremos en pie con los sucesos que están por venir. Acompáñenme, por favor, a Génesis capítulo 3. Vamos a darle lectura del verso 1 al verso 5, por favor. Pero la serpiente era astuta, más que toda bestia del campo que Yahweh Elohim había hecho, y dijo a la mujer: con que Elohim ha dicho, no comáis ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Esta palabra del Génesis se alinea perfectamente con la porción que estuvimos estudiando durante la semana, la porción de la Parashat, donde habla de Balac, el falso profeta, y de lo que el Señor le permitió ver y escuchar, siendo él
un adivino, un agorero, un encantador, que con sus artes tiene atrapada a la multitud que le escucha. Este espíritu de Balaam, del cual nos habla la porción de la parasha de Números 22, 23, 24, está aún vigente en nuestros días, y el Señor nos lo recuerda en la carta de Judas, donde dice que estaría presente este espíritu engañador en la iglesia. Y digo bien, en la iglesia, el pueblo del Señor se ha acostumbrado a escuchar a Balaam y le gusta escuchar a Balaam, este encantador que tiene atrapado al pueblo del Señor escuchando herejías. Y el pueblo, la iglesia, vive en una situación de comodidad en donde la palabra no la quiere escuchar, mas quiere escuchar el espíritu de Balaam. Y es ahí donde vamos a profundizar en la porción de la parashat que se alinea con Génesis 3, en los primeros versos del 1 al 5, donde a Balac y Balaam, que están relacionados en esta porción, a Balac se le conoce como el devastador, aquel que no solamente es portador de basura y la esparce. Entonces, ¿qué es lo que está escuchando la iglesia del Señor? Cuando estos dos espíritus se unen para tener atrapada como en una red, como en una telaraña, la mente de la iglesia del Señor. Entonces, la porción de la parashat que nos habla de Balac y de Balaam, vemos los capítulos de Números 22 a Números 25 hasta el verso 9, y de la Haftará, el libro de Miqueas, en su capítulo 5 y 6, enlazándonos al Brit Hadashah o Nuevo Pacto en Mateo 15. Y vamos a ir por otras escrituras que también son piezas fundamentales o piezas claves de este rompecabezas, donde con la palabra que el Señor trae a nosotros durante todos estos días de arduo estudio, en los cuales tiene sometido a muchos miembros de esta congregación que están disponiendo su tiempo y anhelando realmente recibir ese conocimiento y esa revelación que viene directamente del Padre, exponiéndose a la palabra, para que entonces puedan ser esas lámparas encendidas que puedan llevar la luz a todos aquellos que viven en oscuridad. No sé si me podrían ayudar para que puedan presentar en la pantalla las diapositivas, que no se reflejan, sino vemos que en la escritura de Números habla de un Señor que está constantemente en las escrituras por cada uno de los libros de la Biblia, y donde es Baal, este Dios falso, en el cual tenemos que tener cuidado, porque nosotros pensamos que viene a hacer altares y a inducir al pueblo del Señor a distorsionar todo lo que Él dejó estipulado. Pero vemos también que el pueblo se acostumbró a vivir de esa manera, de una manera desorganizada, de una manera rebelde, de una manera en desorden, donde todo lo que hace se asemeja a lo que desde el principio el ángel caído, cuando fue dejado en la tierra, trajo disturbios, trajo caos, como lo menciona el Génesis 1, y trajo un desorden, no solamente en el área
física, sino en el área espiritual de todo ser viviente sobre la tierra. Baal, que es llamado también Señor, dueño o propietario, maestro, y también representa el sol. Entenderemos por qué con el recorrer de las Escrituras constantemente este personaje está presente como si estuviera vivo dentro de cada generación, de cada grupo de personas que al apartarse del Señor le estaban rindiendo culto a este Dios falso, a Baal. La Escritura en Jueces 2, verso 3, dice: y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot, o Astarte, o Acera, ¿sí? Y dice también: tampoco darás de tu simiente para hacerlo pasar a Moloc. No profanarás el nombre de tu Dios, yo Yahweh. Este es un mandamiento que el Señor dejó estipulado porque Él sabía perfectamente que su pueblo iba a incurrir en situaciones en las que profanaría el nombre del Señor. Y nosotros ahora estamos siendo llamados a ser parte de la restauración de todas las cosas, pero no entendemos de qué restauración se nos está hablando constantemente, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor tiene que restaurar? Bueno, primeramente, que es el fundamento de la restauración, es restaurar su nombre que fue enlodado, pisoteado, quebrantado y donde fue deshonrado por la conducta del pueblo de Dios a través de las generaciones. Y ahí nos encontramos también tú y yo, donde nosotros también somos parte de esa profanación que quizás ahora todavía no entendemos qué parte yo he profanado, si ahora yo estoy estudiando la palabra del Señor y ya el Mesías me redimió. No entiendo qué parte pueda ser yo ahora que esté profanando o en qué situación de desacato me puedo encontrar para traer deshonra al nombre del Señor. Y ahí es donde vamos a ir. Baal es una figura importante, como lo menciona la Escritura, pero también Acera, Astarte o Astarot, también es fundamental y pieza clave de esta falsa adoración que desde el principio empezó a fluir como unos ríos de agua para corromper toda la humanidad. Esta diosa fenicia de la vegetación, amante de los dioses, también se le conoce así, como señora que pasea por el mar o como reina del cielo. Y sí, reina del cielo porque el creador de los cielos y la tierra es Yahweh. Pero recordemos que en una parte de los niveles de los cielos, el príncipe de la potestad del aire es el que gobierna. Y donde esta diosa falsa, señora que pasea por el mar o reina del cielo, Astarte, es una pieza clave. La Escritura en Deuteronomio 12, 2 al 3 nos dice: destruiréis eternamente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredéis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. ¿Por qué estaba tan interesado el Señor en que este mandamiento se llevara a cabo? Y ahora vamos a entender por qué el Mesías, cuando llegó, iba a los montes a dar sermones, iba al monte de los olivos a orar, porque Él estaba limpiando de profanación con su presencia la tierra que había sido profanada. Hermanos, esto es muy importante, y más que importante, es vital
que nosotros tengamos conocimiento realmente de lo que estamos llevando a cabo en nuestras vidas. Porque la palabra nos habla en Deuteronomio 32 que hay dos rocas, una falsa y una verdadera. Yeshua es la roca eterna, es la roca del fundamento del Señor. Pero también hay otra roca, que el Señor Yahweh, creador de los cielos y la tierra, permitió que también fuera parte de su plan para enseñarnos como hijos suyos a reconocer a nuestro Padre. De la misma manera que como yo ahora, o tu hermano, con tu propia vida, le puedes dar honra a tu Padre, o le puedes traer deshonra a tu Padre por tu comportamiento. La palabra hebrea para acera en los diferentes pasajes de la Escritura encontramos 3. Hamanim, y esto hace alusión a los hipos dedicados al sol o a Baal, y lo menciona Isaías 27:9. Pero también está la palabra matzebot, término que aparece en Jeremías 43:13, traducido como estatuas. En este pasaje se describe la destrucción de objetos de culto en la ciudad del sol egipcia Bet-Semes. Estos pilares, obeliscos de piedra levantados para la adoración a Baal, también se les menciona como Haman, traducido como ídolo. Entonces vemos 3 palabras ahí importantes que nos hablan del culto a la falsa adoración, donde se ve o se menciona a Baal, a Acera, pero también hay otro tercer personaje que sale de ellos 2, Tamuz. Tamuz es mencionado y revelado al profeta Ezequiel en el capítulo 8, donde en ese capítulo les voy a pedir, les ruego por favor, lo mediten en su casa, porque es bastante importante que lo vean a profundidad, porque habla Ezequiel 8, porque habla de esta profanación que el Señor le está mostrando al profeta, donde no solamente el pueblo se había desviado, sino que decía adorarle a él y practicaba estos cultos idolátricos en su propio templo, donde el Señor le dice a Ezequiel, mira estos lo que están haciendo, endechando a Tamuz y en mis narices, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque el pueblo había introducido una rama de un árbol de la cual se le rendía culto a la diosa fenicia Acera. Y de esa manera ellos estaban ofreciendo un culto a Yahweh, pero profano. Entonces, nosotros tenemos que también conocer a detalle todo esto, porque quizás nosotros también ahora no tenemos una rama de un árbol frondoso, pero quizás también estamos en la misma posición, ofreciendo una adoración que decimos que es para el Señor, cuando realmente es para un ídolo. Y aquí hay una imagen en la diapositiva de un obelisco, de los cuales por todo el mundo estamos llenos. Este cipo, el significado de un diccionario que ustedes pueden consultar nos dice lo siguiente, que es una pilastra o trozo de columna erigido en memoria de alguna persona, poste o piedra, señal que es clavada en el suelo, que sirve para marcar el límite de un territorio o de una propiedad. Bueno, déjenme decirle algo. Donde quiera que se encuentre una imagen de esta, un obelisco levantado, ese territorio, esa nación, esa localidad, está siendo gobernada por Baal, por Astarte y por Tamuz. Y la gente que está
alrededor de donde se encuentra un cipo, lo sepa o no, está siendo parte del territorio y es propiedad de Baal. Ahora, me llama la atención que manejan piedra y señal clavada, y es un diccionario común. Bueno, el Señor nos habla en su palabra que solamente hay una roca que fue clavada y que fue puesto por señal. Y ese es el Mesías, Yeshua HaMashiach. Entonces, estamos viendo cómo el nombre del Señor ha sido tomado, hurtado, para ser degradado y pisoteado, porque otro quiso tener lo que el Señor tiene y le pertenece. Su trono en la tierra y los habitantes que son moradores de ella. Aquí vemos otra imagen donde ese está en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Allá podemos ver, y esta imagen de la piedra de Cava, donde es muy importante porque de esta piedra es la que hace alusión Deuteronomio 32, porque está llevando a la confusión, a desviarse a un buen grupo de personas en el mundo, siguiendo una falsa doctrina y siguiendo a una falsa roca. Todo aquel que vive en tinieblas bajo el yugo del pecado tiene un dueño a quien sirve, y la inclinación al mal testifica que entonces tú tienes un amo, y ese amo es Satanás o Baal. También se le conoce como el dios Sol. Los cananeos creían que Baal habitaba en árboles y cumbres de montes, y la doctrina que había iniciado con Nimrod en Babel se había extendido en el tiempo hasta llegar a los jueces, y en ese momento se arraigó esa doctrina hasta nuestros días. Pero encontramos lo que dice Primera de Juan en su capítulo 3, verso 3 y 4. Dice: y todo el que tiene esta esperanza en Él, en la roca verdadera, en Yeshua, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Esto es violar la Torá o la instrucción de Yahweh. Aquí hay una lámina donde vemos en pictos la representación del dios Sol y su conexión con la cruz. Los cananeos creían que Baal, a quien consideraban dios de la tormenta y del trueno, habitaba en lugares o casas santas como los árboles, cumbres de montes, rocas y manantiales. Aquí recordaremos en la travesía del desierto por qué el Señor le ordenó a Moisés que fuera a una roca y la golpeara para que saliera agua y le diera de beber al pueblo. Solamente el Dios vivo y verdadero, Yahweh Sebaot, es el único que tiene el poder para hacer que hasta las piedras viertan agua. Es el único. Y aquí les estaba mostrando que a los que ellos se postraban y adoraban, piedras, obeliscos, cipos, árboles, inanimados, no tenían ningún poder hasta que eran tomados en la mano del Señor. Fue considerado una deidad que cuidaba de la vegetación y del aumento de los rebaños y del ganado. A través del tiempo y las generaciones, el culto a Baal llegó a arraigarse en la humanidad, adoptando diferentes personalidades como Helios, el dios Sol, Hércules o el dios de los griegos Zeus y Júpiter de los romanos. Estas son imágenes de la representación de este dios Baal, que fue evolucionando y adoptando también diversos nombres para hacerse
conocido en la multitud o en las personas. La práctica de esta falsa adoración a la mujer y al hijo a través de Baal, Asera, Astarte o Astarot, que en el inicio estableció Nimrod, el cazador de almas, seguía latente la doctrina abominable que tenía cautivada a todas las naciones. En Jeremías encontramos cómo Yahweh describe lo que hasta hoy vivimos: la falsa adoración a través del árbol, culto de adoración a Asera, donde los hijos levantan a Baal, los padres, en hebreo la palabra péter o protector, abrazan la enseñanza de las demás naciones, las mujeres, esto es, las diferentes religiones que han surgido a través de esta falsa adoración, amasan la masa para hacer tortas y ofrendarlas o adorar a la reina del cielo, a la falsa adoración. Gente que ha recibido esta doctrina, esta enseñanza, la ha trabajado, la ha pulido para mostrarla y darla a conocer y darla a comer para alimentar al pueblo de Dios. Eso es, así es, deliberadamente, porque lo llevan con el conocimiento de causa. Van buscando que la tierra siga degradándose y enlodando el nombre de Yahweh. Esta nos lleva a la conexión con un Dios que quizás no escuchamos muy a menudo, pero se va a enlazar con un nombre muy especial que hasta ahora muchos de nosotros todavía seguimos tomando en nuestra boca. Esus es un dios principal galo de los celtas, famoso por su representación en el bloque del pilar Nautai. Era considerado una divinidad propiamente de la naturaleza, y en el bloque que vemos ahí en la imagen aparece talando un árbol con una herramienta podadora. También es conocido como Señor. Se dice que era un dios sediento de sangre, mientras que también se le unía con otros dos dioses importantes, uno llamado Taranis, dios del fuego, y Teutates, el ahogamiento. Ahora, aquí hago una pausa porque uno de los tres, Taranis, se le relaciona con el fuego y al otro con agua. De aquí surge la Trinidad. Se le unía con otros dos dioses importantes, uno llamado Taranis, dios del fuego, y Teutates, el ahogamiento. Ahora, aquí hago una pausa porque uno de los tres, Taranis, se le relaciona con el fuego y al otro con agua. De aquí surge la Trinidad que tanto se ha puesto y plasmado en la palabra del Señor para hacer creer al pueblo que no hay un Dios, no hay dos, sino hay tres. Y esto el Señor nos lleva directamente para que podamos comprender que Él es uno. Deuteronomio 6 dice claramente: Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Solamente hay un solo Dios y tiene muchos atributos y manifestaciones en las que Él se presenta a su pueblo. Lo vimos en el Antiguo Testamento o en el Pacto Antiguo o en la Tanakh, de que Él usaba precisamente el fuego para manifestarse, usaba agua también para manifestarse, el agua de la roca, usaba el viento, usaba la nube, por llamar algunos cosas de la naturaleza que Él tomaba para manifestarse al pueblo. Entonces, todo esto se va gestando gradualmente, maquinado a la perfección para llevar al pueblo a una degradación y desvío de la palabra verdadera. Estas deidades galas o celtas, al momento de que eran conocidos, dice que los ofrecidos a este Dios
consistían en colgar a los presos de guerra de un árbol. Ahora vamos a entender por qué el Mesías tuvo que ser llevado a un madero para ser colgado, y como dice la palabra en la Torá, maldito aquel que es colgado en un madero. El Señor, hermanos, no solamente vino a salvarnos de algo que no nos queda claro, vino a restaurar cada una de las cosas en las cuales nosotros fallamos. Es como si en este momento el Señor estuviera dando la instrucción en el monte Sinaí, y el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. A partir de ese mandamiento, cada uno fuera redimido en el momento en el que el Señor fue llevado al madero. Cada uno de los mandamientos, tenemos conocimiento que son 613. Estamos viendo que el Mesías vino a morir de esa manera en el madero para redimir cada una de la palabra del Señor, que nosotros profanamos, que nosotros pisoteamos. Y así como Moisés derramó sangre sobre las tablas de la ley, de la misma manera el Mesías derramó sangre en el madero, porque él, siendo la piedra viva, la Torá viviente, fue derramada su sangre para limpiar el nombre que está por sobre todo nombre, el nombre de Yahweh. Y es ahí donde nosotros vamos a entender por qué el Padre constantemente en cada libro nos está remarcando mi nombre. Y Yeshua también lo menciona. Y después vemos que Pablo también lo menciona. Los discípulos lo mencionan. De hecho, Pablo, cuando está ante Agripa, él habla y expone su alegato, donde dice: yo sé que te hablo a ti porque entiendes, oh rey Agripa. Él sabía perfectamente la Torá del Señor y le estaba hablando de la esperanza que tiene todo aquel que es Israel, todo aquel que se une al Mesías y tiene un nombre nuevo, y este nombre nuevo es Israel. Por lo tanto, él dice: la esperanza, oh rey Agripa, es la que aguardaron nuestros padres, es la misma que yo albergo hoy, y por la que ahora me traen delante de tu presencia para ser enjuiciado. La restauración de todas las cosas. Él esperaba la restauración de todas las cosas. Primeramente sabía que el nombre del Señor tenía que ser restaurado, y con él era la puerta para entrar y restaurar cada una de las cosas. ¿Por qué? Porque Satanás, si nos vamos al Génesis 6, dice la Escritura que él corrompió las aves de los cielos, las bestias del campo, los animales del mar, del agua, los reptiles, sí, hermano, así es. Entonces corrompió todo lo que el Señor había creado, partiendo con el nombre del Señor, donde el pueblo lo llevó a pisotear el nombre sagrado. Y vemos aquí a un personaje importante y clave en la secuencia de desviar al pueblo a una falsa adoración, donde este hombre fue llamado para traducir manuscritos hebreos y cambiar los nombres sagrados y poner los nombres de los Baales. Eusebio Jerónimo, conocido comúnmente como San Jerónimo, pero también como Jerónimo Estridón, tradujo por encargo del Papa Dámaso I, quien reunió los primeros libros de la Biblia con el Concilio de Roma en el año 382 de la era cristiana,
del hebreo al latín. Y ayer estudiábamos con la Parashat y el hermano Roberto nos hizo un buen aporte sobre el latín, donde veíamos el uso de la J y en qué momento se hace el cambio para dar una pronunciación, porque no se usaba y se usaba la I. ¿Estoy bien, hermano? Ok. Entonces, me quedo es considerado el padre de la Iglesia, uno de los 4 padres latinos. La traducción al latín llamada la Vulgata y publicada en el siglo IV de la Era Común fue declarada en 1546 por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, la versión única, auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia Latina, y ha sido hasta la promulgación de la Neovulgata en 1979 el texto bíblico oficial. En el 382 corrigió la versión latina existente del Nuevo Testamento y en el 390 aproximadamente comenzó la traducción del Antiguo Testamento del hebreo, consultando fragmentos de la Septuaginta, completando su obra en el 405 de la Era Común. Ahora, aquí vamos a entrar en un tema donde se tocará una médula, una columna, pero es necesario porque el nombre del Señor nos está llamando el Padre a que una vez que nos muestren la palabra, la verdad, y el Mesías dijo, conoceréis la verdad y esta nos hará verdaderamente libres. Entonces tenemos la responsabilidad, una vez que nos muestra la palabra, de darla a conocer. No podemos callarnos. Tenemos que hablar, porque entonces si no hablamos y nos quedamos con lo que el Señor nos revela, estaríamos como en la misma posición de Caín, con las manos llenas de sangre, por todos aquellos que siguen todavía contaminados con una herejía, y donde ahora nosotros nos está llamando a la verdad, y callarnos nos convertiríamos en asesinos. Aquí vemos en esta diapositiva algo muy peculiar. Vemos 4 imágenes y vemos un nombre que se menciona en las traducciones de la Biblia, Jehová. Nos dice el documento antiguo en el cual tuvimos acceso, dice Jehová era considerado uno de los dioses romanos y el máximo protector de la ciudad de Roma. Entonces, el Señor nos dice en Éxodo 3, 14 y 15, cuando se le muestra a Moisés y le dice, ¿quién digo que eres? ¿Quién digo que me está hablando? Y el Señor se da a conocer con este nombre, Eye Asher Eye, que significa, esto es de hebreo, traducido al español, seré el que seré. Pero ahora nos vamos a ir a estas otras imágenes, donde estamos viendo en estos documentos antiguos y este sello romano el nombre de Jesús grabado y en una cruz en medio. Jesús. Entonces, tenemos estos documentos antiguos donde el Señor nos va mostrando testigos fieles en la historia de lo que Él dejó escrito en su palabra, pero había un tiempo para que esto fuera revelado. A Daniel, el profeta, se le mostró que llegaría el tiempo en el cual, una que menciona el Señor, que es bestia, ¿sí? Intentaría, y la palabra dice, intentaría mover los tiempos y la ley de Dios. Intentaría, porque aún con las traducciones, con los errores, con las desviaciones, Yahweh sigue siendo Dios. Y aún con esos errores, Él sabe cómo comunicarse a cada uno de sus hijos a través de la roca viva que mandó a la tierra para redimir su nombre y ponerlo en alto nuevamente. Y nosotros somos parte de esa redención, de esa restauración en la que, hermanos, los conmino a que realmente a mí se me eriza la piel de ver todos estos hallazgos, encontrarlos
y que el Señor nos está mostrando la verdad que siempre estuvo ahí y que nosotros no habíamos visto porque no era nuestro tiempo. Pero ahora el Señor ha marcado ese tiempo y nosotros estamos siendo levantados como esos atalayas, como dice la profecía, guardas que están levantando el Señor, atalayando para ver por la iglesia, por el pueblo, para que otros hermanos también vengan a la luz y sean parte de esta restauración. Aquí hay otro documento que es de la Biblia que Jerónimo tuvo la encomienda de traducir. Y les leo la escritura primero en Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Yahweh es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto es en Romanos 2:24. Ya no solamente estamos viendo el antiguo pacto o la Tanakh, sino nos vamos hasta el Brit Hadashah en Romanos 2:24. Y ahí en la imagen vemos otra vez el nombre Yesu. ¿Y ahora qué hago yo? Dice Yahweh, cuando mi pueblo es llevado sin causa, sus dominadores lanzan alaridos, dice Yahweh, y todo el día sin cesar ultrajan mi nombre, pero mi pueblo reconocerá mi nombre en aquel día, reconocerán que yo soy el que dice, heme aquí. Y ahora entramos en esta parte para poder comprender por qué Yeshua tenía que ir a los montes a llevar un mensaje que limpiaría la profanación del nombre del Señor. Cuán hermosos son sobre los montes, porque en los montes, hermanos, se rendían estos cultos a Acera, a Baal, debajo de todo árbol frondoso. Ahí hacían orgías, se prostituían y danzaban alrededor de estas deidades diciendo que eran Yahweh. Es ahí donde el Señor lleva a la roca viva, precisamente Yeshua, a levantar la voz y traer el mensaje de los cielos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿Cuáles son esas alegres nuevas? La restauración, hermanos, de todas las cosas. El evangelio de vida, el evangelio eterno, donde habla primeramente que el Mesías tenía que venir a restaurar el nombre del Padre. Alegres nuevas del que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación, esto es Yeshua, del que dice a Sión, tu Dios reina, voz de tus atalayas, a coro alzan la voz y dan gritos de júbilo, porque ven cara a cara a Yahweh que vuelve a Sión. Hermanos, cuando estaba Yeshua en el monte, el pueblo estaba viendo cara a cara a Yahweh, porque Él estaba ahí limpiando la profanación que generación tras generación se había dado. Ahora vemos aquí en un salmo, el Salmo 145, hay más escrituras donde vemos esto mismo. Salmo 145, verso 21, dice, mi boca hablará alabanza de Yahweh, bendiga todo mortal su santo nombre, eternamente y para siempre. Ahora, este salmo, no es casualidad que en este verso hable del nombre del Señor. Y en el hebreo nosotros encontramos las letras equidistantes donde nos deja reflejado el nombre del que envió Él para limpiar su nombre, Yeshua, salvación. Y ahí encontramos en el verso en hebreo el nombre de Yeshua con el contar de las letras equidistantes. Esto de contar de 7 en 7 aparece la letra primera del nombre de Yeshua, ¿sí? Y así sucesivamente. No solamente en este verso sí, en Isaías también, hermano. Salmo 145, verso 21 aparece, pero también aparece en Isaías 53, verso 10. Y hay todavía más escrituras dentro de los libros que componen la palabra del Señor, donde encontramos este mismo nombre codificado. Hermanos, la palabra del Señor es inalterable, inalterable.
porque tiene códigos, donde no podemos, por eso dejó escrito que no podemos quitar ni poner nada porque los códigos saltan. Pero esto solamente viene por la revelación, como lo estuvimos estudiando en estos días pasados, donde nuestra pastora nos mencionó un verso clave en el libro de Juan. Juan 14, verso 21. El Padre se está revelando a cada uno de sus hijos cuando estos son obedientes a sus mandamientos, cuando viven estos mandamientos. En ese momento, el Señor dice que trae revelación a estos hermanos, a estos hijos de Él. Y si tú y yo estamos en esa posición de estar estudiando constantemente la palabra, con ese anhelo ferviente de realmente conocer la verdad y acercarnos más al Padre, créanlo, que entonces el Padre se revelará y mostrará todos estos misterios que estaban aquí en la palabra, escondidos, pero están esperando ser sacados a la luz o descubiertos o puestos en descubierto para todos aquellos que son hijos del Señor. Aquí hay un nombre sagrado, es el nombre de nuestro Creador, del Creador de los cielos y la tierra. E Isaías 42, verso 8 dice: yo, Yahweh, este es mi nombre, no cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a ídolos. Hermanos, ¿cuánto tiempo hemos estado adorando al Creador? Nosotros pensando que adoramos al Creador de los cielos y la tierra, al Creador de todas las cosas, bajo un nombre falso. Y si yo estoy adorando un nombre falso, la alabanza no es dirigida a Él. No tomarás el nombre del Señor en vano. La palabra del Señor es clara y para todo el Señor tiene un tiempo específico. Nos ha llamado el Señor a ser parte de esta restauración y debemos de estar o sentirnos honrados en que Él nos tome en cuenta para esta tarea. Nos está llamando a levantarnos, a tomar un lugar que se nos ha dado y en el cual nosotros debemos estar sentados, escuchando cada una de las ordenanzas de nuestro Padre. Hay una palabra en hebreo que es dabar, significa palabra y hace alusión a la Torá. Pero hay otra que viene de esa misma raíz, dibra, y esto es el verbo o la ejecución de esta palabra, que nos lleva a que por dibra, por el hablar, dabar, por el hablar la palabra en su forma correcta, entonces yo estoy generando vida y a través de lo que hablo también hay vida. Pero esto nos lleva a esta escritura en el libro de Oseas, capítulo 2, verso 16 al 20. Y sucederá que en aquel día, dice Yahweh, tú me llamarás Ishi, esposo mío, y ya no me llamarás Baalí, Señor mío, pues quitaré de su boca los nombres de los Baales y sus nombres no serán más invocados. Pactaré a favor de ellos un pacto con las bestias salvajes, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Esto es porque todo esto está hablando de lo que se corrompió y que el Señor está anunciando restauración paso por paso, cosa por cosa. Romperé el arco y la espada y las batallas de la tierra y haré que reposen seguros. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en benignidad y en gran misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahweh. Ahora, esta parte final del verso 20, donde está hablando de
misericordia, justicia, derecho, benignidad, fidelidad, hermanos, es Torah. Nosotros no podemos conocer ninguna de esas palabras si no estamos en Torah. Y que esta palabra, Torah, nos es revelada por un solo conducto, la roca de nuestra salvación, Yeshua. Es el único que puede traer la revelación de la palabra de Yahweh para cada uno de sus hijos, para cada uno de aquellos que está llamando a salir de una doctrina falsa, como lo dice la Escritura: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no te hagas partícipe de tus abominaciones. Hermanos, así como el nombre del Creador de los cielos fue profanado y fue cambiado en las diferentes traducciones, también el nombre de su roca fue hurtado, fue profanado y fue cambiado por otro nombre, fue suplantado por otro nombre, por el nombre de los Baales, y desviando de esta manera a la iglesia del Señor. Pero el Señor, todo esto, hermanos, lo tiene en control, porque Él es el Creador y a Él no se le escapa nada. Todo esto, que también somos parte de esta corriente de aguas turbias que trajo la doctrina de Satanás y que todavía sigue latente. Hermanos, nuestra misión ahora es, una vez que el Señor nos muestra la verdad, el Señor nos dice: si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Porque esta palabra ha traído vida en cada uno de nosotros, que en estos días nos hemos estado exponiendo a esta palabra. Nos ha traído revelación, nos ha traído vida en cada uno de los hermanos que fervientemente están dedicando su tiempo a estudiar, a escudriñar la palabra para realmente conocer la verdad. Y como la parashat de esta semana nos habla de los falsos profetas, para no ser presa de los falsos profetas, yo necesito saber la verdad. Porque entonces, si no conozco la verdad, porque no quiero escudriñar la palabra, voy a ser presa fácil de estos lobos rapaces que entran a las congregaciones para trasquilar a las ovejas del Señor, para desgarrar a las ovejas del Señor, para vivir de las ovejas del Señor. Y nosotros somos llamados a restaurar el nombre divino, el nombre sagrado del Creador de los cielos y la tierra. Y el Señor dice que nos dará pureza de labios, hermanos, pureza de labios. Y ahí es donde hay otra escritura. Dijo Yeshua: de la abundancia del corazón habla tu boca. Gracias, pastora. Mateo 12:34. Lo que yo tengo en mi mente va a salir por mi boca. Si en mi mente el Señor ahorita está poniendo que viene la restauración y que soy parte de la restauración y que me está anunciando que Él me dará pureza de labios, ahora el reto es el siguiente. El Señor ya dio la ordenanza, mostró la palabra. Ahí es donde nosotros vamos a mostrar si realmente somos obedientes y nos disponemos a ser esos hijos que dicen amarle, y si le amas, guarda sus mandamientos. Por lo tanto, el Señor dice: quitaré de su boca los nombres de los Baales y sus nombres no serán más invocados. El nombre del Mesías es Yeshua, que significa salvación, porque a eso vino Él, a salvar a su pueblo de la transgresión. Entonces, hermanos, en este momento
la palabra nos ha sido dada, que sea atesorada en nuestras mentes y que empecemos a rendir gloria, honra y honor a quien gloria y honra y honor merece. Yahweh Sebaot eligió un conducto para recibir gloria y honra. Yeshua HaMashiach. Y ahora, gloria a su nombre. Hermanos, Shabbat Shalom. Y que Yeshua los bendiga.